Hola, muy buenas tardes. Gracias a los que se conectan y nos escuchan en esta Semana de la Libertad, en donde conmemoramos la caída del muro de Berlín, en el que realizamos distintas actividades con ocasión a ese hecho histórico en particular. Y bueno, la verdad, hacemos actividades de distinta índole, no directamente vinculado con ese hecho, pero sí con ideas de libertad, ¿no? En los distintos ámbitos. Y la charla de hoy es sobre un ensayo muy interesante, que casi siempre, a veces no tocamos esos temas lo suficiente, porque cuando se escucha hablar de liberalismo lo reducimos al liberalismo económico. Hoy en una clase todavía escuchaba a Andrea y su liberalismo económico, y bueno, sabemos que es mucho más que eso, y hoy vamos a hablar de derecho y liberalismo. Más específicamente, la charla de hoy es sobre la necesaria separación del derecho y del Estado, lo cual es un tema, además, el título en sí mismo es disruptivo, porque por lo general se asocia el derecho inevitablemente vinculado al Estado por esa reducción de ver al derecho como legislación, y la legislación es producto del poder estatal, poder parlamentario, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a romper muchos mitos con nuestro invitado, amigo de la casa, mentor en muchos sentidos, es un antes y un después para mí el derecho, una vez que empecé a leer su obra y cuando lo conocí en persona, Ricardo Manuel Rojas. Lo voy a presentar con propiedad. Él es abogado, es juez en lo criminal jubilado de Argentina. Él es doctor en historia económica, profesor invitado en un sinnúmero de universidades, ahorita está radicado en Guatemala. Prolífico escritor. El primer libro que yo tuve de él y que de hecho yo utilizo para análisis económico del derecho en mis clases en la Universidad Metropolitana es Análisis económico del derecho privado. Tuve el honor de escribir junto con él la sistemática violación de los derechos de propiedad o la sistemática supresión de los derechos de propiedad como crímenes de lesa humanidad, el caso de Venezuela. También tuve el honor de hacer mi primer prólogo para una obra de él, Propiedad. Él es un constante pensador, vamos a decirlo en el sentido más amplio, y me ha dejado de escribir. Uno de sus últimos libros es La inflación como delito, que eso también es disruptivo, incluso dentro del foro jurídico, plantearlo de ese modo. Eh, la preocupación por situaciones como la de Venezuela no es nueva. Él desde hace décadas viene escribiendo sobre el caso de Cuba, la violación sistemática de los derechos en Cuba o una constitución para Cuba. También ha escrito ya más específico para los casos de derecho, eh, la decisión judicial y la certidumbre jurídica, donde también vemos algunos temas de análisis económico del derecho. También los utilizo en mis clases de pregrado y del doctorado. Tiene un tema interesantísimo y que puede estar vinculado, está vinculado, y es como que los inicios del ensayo de hoy, que vamos a hablar hoy, fundamentos praxeológicos del derecho. Es traer las tesis de Mises, este economista austríaco, de la Escuela Austríaca de Economía, este representante de la Escuela Austríaca de Economía al derecho. Imagínense qué disruptivo es eso, ¿no? Esto es mucho más que análisis económico del derecho, es análisis conductual, es economía conductual en muchos sentidos, es la acción humana en resumen, ¿no? Además, bueno, el primer libro sobre Ayn Rand que leí fue de él, Realidad, Razón y Egoísmo, que es una forma de sistematizar el objetivismo y entender cómo juega en el pensamiento de Ayn Rand cada una de sus obras y cada una de sus novelas, de sus ensayos y de sus novelas. Y hablando de novelas, pues él también es escritor de ciencia ficción, ha escrito Amanecer, El Consorcio, El Regreso del Señor Garrido, o sea, es muy prolífico, Ricardo. Y el ensayo de hoy ganó un premio que dentro del Foro Liberal es uno de los más conocidos, Caminos de la Libertad, que se otorga en México, pero no es nuevo, él ya se había ganado un primer lugar con el ensayo Individuo y Sociedad en el año 2018. Individuo y Sociedad, ciencias sociales o ciencia de la sociedad. Súper interesante además, ¿no? Es una forma de entender los distintos temas que nos hemos planteado en la humanidad, ¿no? Y más individuo, menos Estado, etcétera. Y bueno, ya finalmente este año gana nuevamente el primer lugar en Caminos de la Libertad
con este ensayo sobre la necesaria separación del derecho y el Estado. Y a mí me quedó algo muy fijo de Ricardo las veces que hemos hablado, que hemos intercambiado. Eh, eh, Como les digo, marcó mi forma de ver el derecho. Es que Ricardo en algún momento decía, hace unos años, que esto dio origen a este libro y a este ensayo, estas ideas, que nos va a explicar con mayor detalle. Es que los liberales o siempre se tiende a defender, a sacar el Estado del mercado, a una necesaria separación de iglesia y Estado, etcétera, etcétera, pero nunca se preguntan o nunca se plantean sacar al Estado del derecho y verlo como una institución evolutiva derivada de un orden espontáneo, tesis muy austríacas, muy hayekianas, ¿no? Entonces, Ricardo en la tarde de hoy nos va a exponer una nueva forma, no es nueva, tal vez nueva para nosotros aquí en la América Latina, para la cultura del civil law, para los abogados tradicionales, para los abogados ortodoxos, esto puede ser nuevo, pero esto tiene tiempo y Ricardo nos va a decir autores como Bruno Leoni, eh, Bastiat, etcétera, que ya tienen tiempo sentando las bases de lo que nos va a hablar hoy, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es ese tema nuevo y disruptivo de entender el derecho de un modo distinto como tradicionalmente los abogados lo hemos entendido. Así que, Ricardo, tenemos el honor aquí desde Se dice Libertad, que siempre has sido un amigo de la casa. Siempre nos dices que sí a todas las invitaciones que te hacemos y lo agradecemos profundamente. Entonces, te doy los micrófonos para que empieces en la tarde de hoy en esta actividad de Se dice. Bueno, ¿qué tal, Andrea? Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar de vuelta por lo menos comunicado a la distancia con CEDICE y con toda la gente de allí. Eh, bueno, para arrancar con el tema que vos presentaste tan claramente, justamente la idea, vos sabés que Bruno Leoni escribió un libro muy famoso que se llama La libertad y la ley, que lo escribió en 1960, de hecho por iniciativa de Alberto Venegas Lynch, padre en Buenos Aires, que le pidió que escribiera el libro, que ya lo tenía preparado. Y Bruno Leoni en las primeras páginas dice algo que es que podríamos decir hoy mismo, pero que lo decía ya hace más de 60 años, y que es que si uno le preguntara a un chico que está estudiando abogacía o a cualquier persona en la calle que no sabe nada de derecho, muy probablemente le diría que el derecho es lo que se hace en el Congreso, ¿no? Las leyes que sancionan los legisladores, y que el derecho es eso, ¿verdad? Y eso que vos fíjate, se decía 60 años atrás, cada vez es un principio más arraigado a la forma de pensar de todo el mundo, ¿no? Cuando yo presenté ahora, estuve en México justamente, que ganó este ensayo allí, y cuando la gente veía el título, ¿no? La necesaria separación del derecho y del Estado, me preguntan, pero ¿cómo es esto? No puede haber derecho sin Estado. Si el derecho lo hace el Estado. Si no hubiera Estado, ¿quién haría las normas? ¿De dónde saldrían? Y vos fíjate que esto tiene mucha vinculación con la diferencia que hay entre un orden social y un orden político. La sociedad como orden ha surgido espontáneamente, pero no solo como un proceso económico, como un mercado económico, ¿no? Ludwig von Mises eh, se quejaba en algunos de sus libros de que la praxeología había sido utilizada para entender el proceso económico, ¿no? A partir de la acción humana, los seres humanos tomamos decisiones y vamos formando un orden espontáneo a partir de las decisiones que cada uno toma, y que esto es muy claro para los economistas, ¿no? Un economista no necesita que el Estado fije un precio. Al contrario, el economista te va a decir, el precio es un producto espontáneo de la interacción de compradores y vendedores. Sin embargo, decía Mises, la praxeología debería ser la base de cualquier estudio en cualquier aspecto de la sociedad, incluyendo el derecho.
O sea, en definitiva, el derecho no es más que un aspecto de ese mismo proceso de intercambio que se encarga de discutir cómo evitar conflictos y cómo resolver los conflictos que ya se produjeron. Los abogados, los buenos abogados, evitan conflictos cuando le indican a sus clientes cómo hacer mejores contratos, por ejemplo, y luego cuando el contrato no se cumple o cuando hay un daño o cuando hay un problema, ayuda a su cliente diciéndole cómo resolver del mejor modo posible el conflicto que tiene con el otro, que en la mayoría de los casos no se resuelve en los tribunales. Uno va a los tribunales cuando fallaron todas las demás formas de solucionar los conflictos. Y esto llevó a Bruno Leoni, que era probablemente el mayor exponente del derecho desde la perspectiva de la escuela austríaca, a considerar que el derecho nace con el reclamo. Leoni decía, el derecho nace con la pretexta, con el reclamo. Esto es, mientras nadie reclame nada, no hay ningún problema jurídico que alguien tenga que resolver. Recién cuando alguien reclama, hay que resolver ese reclamo y empezamos a discutir estas cuestiones jurídicas. Y esto es una visión muy praxeológica, ¿no? Porque dice, bueno, es la acción humana, los seres humanos actúan y realmente empezamos a discutir cómo solucionar los problemas cuando hay problemas, no antes. ¿Y quién lo resuelve? Los que están involucrados en el problema, no un tercero que no tiene nada que ver con la cuestión y a quien nadie llamó para que resuelva nada. Em, pero esto, como explica el propio Leoni, no es un invento esotérico de Leoni en el siglo XX a partir de haber leído a Mises, sino que es la forma en que el derecho surgió en el mundo, ¿no? Los tres principales sistemas jurídicos del mundo occidental nacieron de esa forma. O sea, el derecho romano, que es la base de nuestro derecho occidental, nació cuando los pretores resolvían conflictos. La gente tenía problemas, iba a ver al pretor, el pretor resolvía el conflicto. ¿Y cómo lo resolvía? Lo resolvía aplicando el sentido común, aplicando la razón, aplicando costumbres y luego aplicando los principios que otros pretores habían desarrollado. Y al resolver el conflicto elaboraba una máxima jurídica, eh, y así ese conjunto de máximas, ¿no? En algún momento alguien se fue a quejar porque no le habían cumplido un contrato y el pretor dijo, pacta sunt servanda, los acuerdos tienen, los contratos tienen que ser cumplidos. Y así, resolviendo casos concretos, fueron creando una serie de principios. Los ingleses hicieron lo mismo, el common law anglosajón es producto de las decisiones de los jueces. ¿En qué se basaban los jueces? Los jueces hablaban de las antiguas costumbres de Inglaterra, pero que usaban el nombre costumbre no de una manera literal. Costumbre para el juez inglés era sentido común, los argumentos que las partes traían al caso, principios generales del derecho, máximas del derecho romano, porque ya desde el principio los ingleses aplicaban criterios del derecho romano, de los pretores romanos, y también de vez en cuando costumbres, y luego, a medida que se fue evolucionando este proceso, empezaron a invocar los precedentes de otros jueces. Lo mismo ocurría en el derecho foral de distintas partes de Europa, donde los jueces, había jueces resolviendo conflictos basados en costumbres. Y lo mismo, que es un muy buen ejemplo, ocurría con la llamada lex mercatoria, esto es el conjunto de reglas para resolver conflictos que se desarrolló en los puertos del Mediterráneo. Al final de la Edad Media, comienzo de, digamos, la apertura del comercio en Europa, cuando se empieza a hacer más seguro el transporte en Europa, empiezan a llegar a los puertos del Mediterráneo
mercaderes de todas partes del mundo conocido, es decir, de todos los rincones de Europa, desde Asia, desde China, desde África hacia el norte. Todos esos puertos del Mediterráneo tenían un tráfico comercial impresionante donde negociaba gente que venía de lugares distintos, hablaba de idiomas distintos, tenía costumbres distintas, órdenes jurídicos distintos. Sin embargo, tenían que comprar y vender, y lo hacían y cuando había conflictos. Los conflictos eran resueltos por comerciantes que aplicaban la costumbre comercial del puerto, que luego esas costumbres se fueron ordenando y sistematizando y formaron la base de lo que hoy es el derecho comercial. O sea que el derecho nació espontáneamente en todas partes del mundo como una forma de resolver conflictos. Y vos fíjate que vos mencionabas hace un rato el otro trabajo ganador del concurso de Camino de la Libertad hace unos años, Individuo y Sociedad, que en realidad lo que intento mostrar ahí es que esta idea que vino en la Edad Moderna de separar los distintos aspectos del estudio de la sociedad en ciencias distintas, ¿no? La economía por un lado, el derecho por el otro, y la moral y distintos aspectos de un proceso que es único. En realidad lo que generó fue que cada uno de esos pedacitos se convirtiera en una ciencia propia, con una metodología propia y con principios que finalmente terminaron siendo contradictorios entre sí. El derecho y la economía fueron por caminos distintos. El derecho se convirtió en una ciencia que parte del colectivismo metodológico, esto es, cómo regulo el Estado desde arriba, desde el que dicta el que tiene la autoridad para dictar las normas. La economía nació desde abajo, desde el individualismo metodológico, es desde la valoración individual al intercambio individual libre y voluntario. Pero en el fondo son dos aspectos de un mismo fenómeno. Imagínate que vos comprás un automóvil. La compraventa de un automóvil es un fenómeno social, un intercambio entre personas. Ahora, ese hecho social tiene distintos aspectos. Por un lado, vos discutís, por ejemplo, el precio, la forma de pago, en qué moneda lo vas a pagar, si lo pagás en cuotas, si hay una tasa de interés, etcétera. Y esos son aspectos económicos de la compraventa del auto. Luego tenés un aspecto jurídico, cómo formalizás el acuerdo entre el comprador y el vendedor. ¿Qué pasa si las contraprestaciones son diferidas? Yo me llevo el auto hoy y te lo pago la semana próxima. ¿Qué pasa si yo no cumplo? ¿Cómo se resuelve el problema del incumplimiento? ¿Qué pasa si hay vicios ocultos en el automóvil que los descubro mañana? Todo eso son aspectos jurídicos. El acuerdo entre nosotros y nuestra discusión se va a llevar a cabo en un idioma que se supone que los dos comprendemos y los dos entendemos lo que significan las palabras que estamos usando. Eso es el lenguaje y es otro aspecto de la interacción humana. Eh, un mismo fenómeno un mismo fenómeno social puede tener muchos aspectos. Todos deberían ser estudiados por una misma ciencia y sin embargo, desde el siglo XVIII se empezó a separar en ciencias diferentes y cada una tomó un camino distinto, y por eso tenemos hoy el problema que tenemos. El derecho no debería ser algo distinto de la economía, porque en realidad es un aspecto de ese fenómeno social. Y en esto hay una cosa muy interesante. Vos sabés que Franz Oppenheimer, ¿no? El pensador del principio del siglo XX, él tiene una cosa que es muy lógica y muy razonable, que la decía a principios del siglo XX. Decía, bueno, las relaciones entre los seres humanos se pueden llevar a cabo,
o por acuerdos libres y voluntarios, como hace la economía, o por acuerdos de fuego, o por decisiones de fuerza y de coacción, como lo hace la política. Y dice Oppenheimer, el Estado es un depredador por naturaleza. El Estado no produce riqueza, no produce nada, solo depreda riqueza ya producida. De modo que el Estado solo pudo surgir en el mundo cuando las sociedades ya están lo suficientemente desarrolladas como para poder ser depredadas. No puede haber estados en un lugar donde no se produce, lo que significa que mucho antes de que el Estado existiera, había sociedades funcionando, produciendo riqueza, resolviendo sus conflictos. Esto es, había sociedades con un orden económico y con un orden jurídico, que en el fondo es lo mismo, y por lo tanto sociedades que ya estaban organizadas sin necesidad del Estado. Esta pretensión de que solo puede haber reglas jurídicas cuando el Estado las dicta es una pretensión errónea. En realidad no hace falta el Estado para que haya un orden jurídico. A partir de ahí, obviamente, pueden haber millones de preguntas. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo aquello? Y yo, antes de que esas preguntas vengan, planteo la primera respuesta que me parece fundamental. Uno no puede analizar los problemas de un paradigma sobre la base de otro paradigma. Yo no puedo discutir cómo va a ser una sociedad libre en el contexto de una sociedad que no es libre. Obviamente, si, mira, estoy terminando un libro sobre Free Cities y en una de las partes, cuando trato este tema, hago una analogía. Vos tal vez te acuerdes o se acuerden ustedes, hace algunos años había una serie de History Channel que se llamaba El mundo sin humanos, que mostraba qué es lo que podía pasar en el mundo si de un día para el otro desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra. Y era muy interesante porque te muestra, bueno, cómo al día siguiente hay animales domésticos que encerrados en las casas que tratan de escapar porque se mueren de hambre, y cada una de las máquinas que no tienen mantenimiento se empiezan a deteriorar, y como se rompen los vidrios de las ventanas, entran semillas y empiezan a crecer plantas adentro de los edificios, cómo se van derrumbando. Y lo primero que uno pensaría en el mundo sin humanos es, qué desastre, no puede existir el mundo sin humanos, porque miren lo que pasaría si no hubiera seres humanos. El problema con eso es que estamos partiendo del paradigma de que existen seres humanos y queremos que se mantenga un orden como el que los humanos crearon sin que haya seres humanos, y esto es imposible. Entonces a mí se me ocurrió pensar cómo sería una serie que fuera El mundo sin estados. O sea, ¿qué pasaría si de un día para el otro desaparecen los estados en el mundo? Y vos fíjate, la gente tendría que, por supuesto habría violencia en algunos aspectos. O sea, la gente, al no existir policía, jueces y un montón de cosas, algunos resolverían sus problemas a los tiros, otros se pondrían a negociar nuevas soluciones. Nosotros diríamos, qué espanto, mirá lo que está pasando con el mundo, que claramente es indispensable que haya un Estado que regule todas las cosas, pero estamos nuevamente equivocando el paradigma. Queremos que funcione el mundo como funciona hoy, pero quitándole el Estado. El tema es que si vos le quitas el Estado, empezaría a evolucionar como evoluciona el mundo sin humanos. En el mundo sin humanos, en el último capítulo, por lo que me acuerdo, ves un mundo que no podrías reconocer que alguna vez hubo seres humanos ahí. Vegetación, selvas, montañas, no hay ni rastros de los edificios que alguna vez hubo en la Tierra. En un mundo sin estados, en algún momento vas a tener una forma de orden que va a ser totalmente distinta de la que conoces hoy, y probablemente no haya ni registros de lo que fue el Estado cuando existió en el mundo. De modo que
esto para adelantarme a los que dicen, no, pero ¿cómo resolveríamos tal problema o tal otro si no hubiera un Estado dictando leyes? Bueno, si no hubiera un Estado dictando leyes, la gente tendría que crear las instituciones espontáneas que resuelvan los problemas que hoy resuelve el Estado. Y yo en esto pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando se sancionó la Constitución de Estados Unidos y también la de Argentina, una de las primeras preocupaciones al organizar el gobierno era el correo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Argentina, la Constitución decía el correo tiene que garantizar la distribución de la correspondencia. De hecho, en Argentina hasta había una ley monopólica postal. El Estado tenía el monopolio de la distribución de la correspondencia. Eh, de hecho, leyendo los primeros discursos de Washington como presidente de Estados Unidos al abrir las sesiones del Congreso, cada año contaba cómo iba avanzando la creación de correos en las distintas partes del país. Hoy sería ridículo pensar que la gente no se podría comunicar si el Estado no le garantizara el correo. Nadie usa el correo. Yo no me acuerdo en qué año fue la última vez que escribí una carta y la mandé al correo. La tecnología, el mercado, hace que eso ya no exista. Y hay un montón de problemas que hoy decimos, bueno, pero si no hubiera una ley, ¿cómo lo arreglamos? Que no lo podemos arreglar porque como está monopolizado por el Estado, no hay ni posibilidades ni incentivos para que se desarrolle tecnología e instituciones para resolver esos problemas. Cuando vos eliminás al Estado de la ecuación, en realidad empiezan a surgir incentivos para resolver problemas que antes no existían. De modo que yo creo, vos fíjate, el liberalismo durante mucho tiempo dio vueltas endogámicamente alrededor de sí mismo, tratando de crear algo que falló siempre, ¿no? Cuando uno lee Los Fundamentos de la Libertad de Hayek, por ejemplo, Hayek escribe ese libro en 1960, el mismo año en que Bruno Leoni escribe La Libertad y la Ley. eh, Hayek empieza diciendo, este modelo que crearon los norteamericanos de división de poderes y de principios republicanos ha fallado estrepitosamente. Es lo primero que te dice Hayek en Los Fundamentos de la Libertad. Y curiosamente, casi de una manera enfermiza, lo que hace Hayek en ese libro es tratar de reinventar lo que ya había fallado. Es decir, bueno, esto falló. Volvamos a traer los principios del liberalismo clásico para volver a formar de vuelta lo que falló, en lugar de pensar en alguna otra cosa diferente. A tal punto que en algunas partes de ese libro, más adelante, Hayek hace un mea culpa, ¿no? Cuando Hayek escribe La desnacionalización del dinero, lo primero que dice es, mire, hace 15 años cuando escribí Los Fundamentos de la Libertad me equivoqué, porque dije que tenía que haber un banco central, que la moneda la tenía que hacer el Estado, es un gravísimo error. O sea, Hayek evolucionó mucho en los años siguientes. Pero el punto es que creo yo que hay algo que es muy importante que la academia, que los científicos y los académicos hagan, porque los políticos no lo van a hacer, que es ir pensando en ese mundo distinto, en ese cambio de paradigma hacia la solución de las cuestiones. Y el primer punto en ese cambio de paradigma para mí es entender que el derecho no es una creación estatal, que el derecho es una forma de solucionar conflictos y que y la tarea de los abogados es fundamental, porque en realidad la primera tarea de un abogado es encontrar solución a los problemas. El abogado es algo muy parecido a un empresario, ¿no? El empresario, en la concepción austríaca, ¿no? Israel Kirchner o el propio Hayek, el empresario es el que descubre una solución o un negocio en donde nadie lo había descubierto, una diferencia entre costos y precios, algo donde nadie vio el negocio, él lo vio y gana plata con eso. El abogado, el buen abogado, es alguien que ve una solución a un conflicto
donde nadie la había visto antes. Y cuando encuentra una solución que le sirva a todo el mundo y que sea barata y que sea rápida y que sea eficiente, está haciendo bien su trabajo. Y el derecho evoluciona cuando en los conflictos jurídicos que se plantean hay gente que encuentra soluciones eficientes. Y así es como evoluciona el derecho. No evoluciona en el Congreso con 15 semianalfabetos dictando leyes y aplicándolas por la fuerza. Funciona con discusiones concretas de problemas concretos. Y el día que tengamos un orden jurídico con esas bases, el cambio de paradigma se va a ir dando mucho más fácil, porque derecho y política, como se los entiende hoy, se están retroalimentando. La política crece porque la gente piensa que sin políticos no puede haber derecho, y el derecho se politiza porque entiende que solo se puede crear si lo crea la política. Cuando vos rompés ese eje y explicás que el derecho es una ciencia social, no es una ciencia política, que la legislación no es derecho, es política, que la economía política es política, no es economía, que el idioma nacional es política, no es lenguaje, vos empezás a descubrir que ciencia política y ciencia social no solo son dos cosas distintas, sino que son contradictorias. Entonces, cuando lográs sacar el derecho de acá donde está ahora en la política y lo llevás a la ciencia social, avanzás muchísimo en este camino de separar las cosas y empezar a pensar ahora sí en una forma de organización más libre, ¿no? Porque el problema de los liberales ha sido que intentaron crear una sociedad más libre desde la regulación estatal del derecho, y nunca funcionó eso así, ¿no? De modo que ese es básicamente el tema del trabajo que presenté. Uy, gracias, Ricardo, súper didáctico y nuevamente sigo diciendo disruptivo, porque yo que soy como tal vez como la reproductora, la mejor publicista de tu obra en las clases, cada vez que hago estos planteamientos, porque bueno, ahorita lo haces en un sentido más condensado y directamente vinculado a sacar al Estado del derecho, pero lo vienes haciendo desde hace cualquier cantidad de trabajo y de tiempo. Yo que me he tomado la tarea de leer la mayor parte de tu libro, de tus libros, y cuando recomiendo tus artículos o parte de tus libros, tengo justamente estos estudiantes, pero ¿cómo resolvemos? ¿Y qué hacen las autopistas? La típica Ujú. es que estás viendo el problema desde un dogma que estamos en contra de ese dogma, lo tienes que ver, tienes que cambiar la calidad de las preguntas, ¿no? Claro. La clase de hoy, porque es como, lo siento como una clase, debería, le voy a decir a Rocío, transmitirla el Día del Abogado. Aquí en Venezuela se celebra el 23 de junio. Eh, Ajá. Creo que en Argentina es distinto, ¿no? Es el día que murió Alberdi, que nació Alberdi, el 29 de agosto. Me imaginé que estaba vinculado con Alberti, porque es una forma de simplificarlo así, ¿no? Los liberales siempre propugnamos un Estado limitado. En el derecho, llevándolo a las lecciones de Bastiat, es un legislador limitado. Y tú lo que nos estás diciendo es que el rol del abogado se limita enormemente. El rol del abogado no está para facilitar o crear regulaciones. Yo me acuerdo, esto ya en la parte práctica de la realidad de nuestros países, que cuando estaba en su mayor apogeo el control de cambio aquí en Venezuela, estoy hablando de 2007, entre el 2007 y 2014, salieron cualquier cantidad de regulaciones que era muy difícil ponernos al día con eso. Y los despachos de abogados ganaron cualquier cantidad de dinero con las consultas jurídicas que nos pedían, ¿no? Claro. Uno sentía era, esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque esas regulaciones lo que el día de mañana van a hacer es destruir esos puestos, esas empresas y en consecuencia esos puestos de empleo, incluidos los despachos de abogados. Ujú. Y los abogados, en lugar de entender que no es cómo aplicas la regulación, sino es ir en contra de la regulación, pues terminábamos siendo ingenieros sociales, ¿no? Entonces, este planteamiento que tú haces sobre la necesaria separación del derecho y el Estado, es un cambio radical de la función del abogado. Es un abogado en su sentido más mínimo y es un abogado en el sentido de
precaver, de anticipar conflictos, no siendo parte del problema, ¿no? Que eso es Ujú, lo que lamentablemente hemos sido, ¿no? Entonces, nos enseñas todo como yo siempre aprendo, a pesar de que yo soy una lectora tuya, yo siempre veo como algo nuevo adicional a cada vez que te escucho y te leo, lo cual agradezco enormemente, ¿no? Y nos das también herramientas para ver cómo en nuestras clases planteamos esto sin necesidad de que te planteen otra vez, pero si eliminas al Estado de la ecuación, ¿cómo haces con los hospitales y cómo haces con los colegios o las escuelas? Que es terrible, ¿no? O sea, es la típica pregunta que tú ujú. dices, entonces no me escuchaste la mitad de lo que acabo de decir, ¿no? Eso es lo que ocurre. Te quería pedir unas palabras finales porque más que pregunta, eran unas reflexiones lo que estoy haciendo contigo. Unas palabras finales bueno, para Venezuela, para Se Dice, para esta Semana de la Libertad, que a veces uno se siente como un poco incómodo celebrar la Semana de la Libertad en este contexto, ¿no? Pero Ujú. creo que estamos haciendo la tarea celebrando la Semana de la Libertad, resguardando las bases de lo que tengamos que reconstruir mañana, ¿no? Es hablando de estos temas que pueden ser incómodos para los abogados, pueden ser incómodos para algunos porque tienes que cambiar el switch de 180 grados. Entonces, te pedía unas palabras finales. Los cambios también traen responsabilidades y entre las responsabilidades los abogados van a tener muchas responsabilidades porque va a haber que reconstruir un orden jurídico y eso es un temor, ¿no? Poner el derecho en manos de abogados es muy peligroso. Eh, de hecho, vos fíjate, la ley mercatoria que creó el derecho comercial la desarrollaron comerciantes, no abogados, ninguno era abogado. Eh, de modo que va a ser fundamental que los abogados tomen conciencia del rol que van a tener para volver a organizar una sociedad libre, para que el derecho esté al servicio de toda la producción y el mercado que va a hacer falta en Venezuela para levantar el país. Lo que va a hacer falta es libertad y comercio y producción. Y las leyes normalmente no fomentan eso, sino al contrario, le ponen trabas y por lo Sí, tanto va a ser muy necesario que los abogados estén a la altura de las circunstancias, de lo que se viene, que va a ser muy lindo, pero también va a ser muy difícil y va a haber que trabajar mucho. En realidad, vos fíjate que el trabajo que se está haciendo hoy en Argentina es desmantelar todo lo malo que hicieron los abogados en los últimos 20 años. sí, claro. Cantidad de leyes, regulaciones, decretos y cosas horribles que en muchos casos fueron la base para negocios espurios. Todo eso hay que desmantelarlo y los abogados van a tener que hacer un trabajo importante. Así que te felicito por el trabajo que estás haciendo, porque en realidad hay que educar a las nuevas generaciones de abogados y cuando estás en un país tan cerrado hacia el mundo, el trabajo que se hace desde adentro es el más importante. Así que ojalá que la próxima vez que nos veamos estemos celebrando. Sí, algo distinto, un escenario distinto y que nos podamos ver, porque tenemos, eh, Seguro, por las seguro. situaciones que sabemos, está difícil. Agradecido una vez más, Ricardo, por ser tan abierto cada vez que se dice, hace una invitación. Agradecida en nombre propio porque me cambiaste las perspectivas del derecho de un modo tradicional a cómo debe verse el derecho desde el liberalismo y ha sido parte de lo que yo he conseguido como mi proyecto de vida. Tú formas parte importante de esa construcción, de ese hacer país que Ujú. uno se impuso como tarea. Entonces, no tengo palabras como para agradecerte siempre todos los años en los que nos has acompañado. Mil gracias, Ricardo. Bueno, al contrario, un gusto para mí. Ojalá nos veamos pronto y que pueda viajar yo a Sí, Venezuela pronto y nos veremos allá. seguro. Gracias. Gracias, Ricardo.